Vamos a dar paso a nuestro próximo expositor. Él es un investigador de la provincia de Misiones desde hace muchos años, el señor Juan Manuel Sureda, que nos va a hablar sobre la reducción de santos mártires en el territorio de Misiones. No sé si nos está escuchando, Juan Manuel. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, Juan Manuel. ¿Cómo está usted? Fantástico, bueno, gracias acá a la gente del Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones. Mi exposición, que te intentaré que sea lo más breve posible, se trata de la tercera ubicación, históricamente hablando, de la reducción jesuítico-guaraní de mártires. Hoy, este arroyo que vemos acá nos va a contar una historia. Seguimos. La siguiente imagen. La siguiente imagen, por favor. Bueno, vamos a entrar en tema diciendo que en principio esta reducción se ubicó en lo que es actualmente territorio brasileño. Luego, no es la imagen todavía, ya vamos a llegar ahí, su ubicación estuvo cercana a la de Santa María la Mayor y mudóse en 1704 unos 50 kilómetros de allí y se colocó, según nos informa Guillermo Furlong en su obra Misiones y Pueblos de Guaraníes, que yo la tomo como centro de investigación, sobre esta frase hay que retenerla, una alta lomada y a la falda de la serranía. La ubicación cercana a Santa María se halla a unos 15 kilómetros de esta misma localidad en una ruta que une La Corita con Arroyo del Medio, en la provincia de Misiones. Esta ubicación es también conocida como Mártires Brete en la jerga histórica, ¿no es cierto? Y está ubicada no casualmente en un cerro que se denomina de la misma manera. No tengo fotos acá de esa situación de la reducción, aunque traje alguna prueba de que anduve por allí, que ya la voy a mostrar oportunamente. En 1704, su ubicación definitiva hasta la expulsión es lo que hemos determinado que se encuentra donde está este globo rojo y que corresponde a los cimientos o bases telúricas del pueblo que se denominó de Bonpland en la provincia de Misiones. Más abajo, para los que no son de Argentina, o ahí donde está la manito, Cerro Azul, una localidad nueva. A la derecha está Leandro Alén, que es el lugar de natalicio del actual ministro de Cultura. Y si vamos para arriba, para que nos ubiquemos, está el río Paraná y se ve también la zona de la represa, ¿no es cierto? O el agua represada, un poco más a la izquierda, ¿no es cierto?, de la represa de Yacyretá, para que nos ubiquemos espacialmente. Bueno, cuando luego de su mudanza, ya en el año 1733 tenía una población de 3.665 almas. En 1750 disminuyó a 3.058 y al momento de la expulsión en 1768 era solo de 1.882 personas. A su vez, unos años después, en 1784, fue descendiendo aún más y contaba con 937 almas. Producto, ¿no es cierto?, de la decadencia que todos sabemos acaecida luego de la expulsión de los jesuitas. Al momento de la expulsión, quien estuvo a cargo de los inventarios, don Nicolás de Lorduy, nos habla de varios yerbales, varios algodonales, varios campos de frutales y aún cañaverales. La platería, los ornamentos sagrados, la ropa blanca de sacristía, el instrumental de la armería, herrería,
platería, sombrerería, tornería, arpería, retablería, carpintería, barrilería, carretaría, curtiduría y de la fabricación de rosarios era tan abundante como en excelente estado de conservación. En la biblioteca había 350 volúmenes. En 4 estancias y varios puestos totalizaban más de 17.000 cabezas de ganado entre vacuno, ovino y caballar. Puedo decir que en esta misma comarca en la actualidad no hay esa cantidad de ganado en pie, para tener una idea de la importancia de la explotación. Acá tenemos un cuadro, nos ilustra, es un cuadro de la escuela cusqueña y está hecha en homenaje a los mártires de Japón, de Nagasaki más precisamente. Después, esto es del siglo XVI, corresponde a los mártires del siglo XVI. También hubieron en el siglo XVII, pero no tengo ilustraciones de eso. Seguimos con las... bueno. Aquí nos encontramos con la base, un patio, ¿no es cierto?, del pleno centro de la localidad misionera de Bonpland que citábamos anteriormente y que desde nuestra perspectiva su base está constituida en la Mártires 3, o sea, la segunda fundación en territorio argentino. Para comenzar a hablar un poco de la necesidad de la transmigración de 1704 desde Mártires Brete, o sea, del cerro Mártires hasta este nuevo asentamiento, tenemos que hablar de el problema que evidentemente tuvieron con el agua en la zona alta. Para eso traje una tejuela que después, si tenemos posibilidades técnicas, la quiero mostrar, una tejuela de recolección de aguas que la he guardado hasta el día de hoy, que es de la exposición del tema, y después obviamente pasará al Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque esto no puede ser de propiedad privada, pero a los efectos de la ilustración la tengo acá conmigo. No sé si se alcanza a ver. Es una tejuela que funciona al revés. O sea, no funciona para cubrir del agua, sino que funciona con una concavidad especial va de mayor a menor para recoger agua. ¿Por qué traje este elemento? Porque arqueólogos españoles y argentinos que trabajaron para hacer los trabajos de conmemoración de los 500 años de la conquista española, allá en Mártires Brete, allá arriba, en el cerro, de ellos participaron por misiones la arqueóloga Chiqui Puyade y otros amigos, y el plástico y escultor Hugo Viera, quien tuvo que hacer la maqueta que después fue llevada a España, y me informaba Hugo Viera que habían construido allá arriba, por razones de necesidad, una cisterna que tenía 405 metros de diámetro para poder juntar agua. Y que ellos en la investigación con los arqueólogos de aquel tiempo, estamos hablando previo a 1992, determinaron que la profundidad estimada, porque no pudieron bajar, era una selva muy espesa, sería de unos 2 o 3 metros de profundidad de esa cisterna. Con lo cual, si fuera 2 metros, estamos hablando de 24 millones de litros de agua. Y si fuera 3, estamos hablando de 36 millones de litros. Evidentemente, eso tuvo que haber servido para asistir a la explotación ganadera y agraria, ¿no es cierto? Más la bebida de los habitantes de la reducción allá en Mártires Brete. Pero ¿qué pasa? También hay temporadas de sequía acá en nuestros pagos y seguramente eso los complicó suficientemente y tuvieron que venirse a una zona
donde el arroyo Mártires, por eso hablaba de que nos va a contar una historia, el arroyo Mártires y su afluente, el Tigre, que ya lo vamos a observar, riegan suficientemente la colonia del pueblo que hoy se llama Bonpland y del cual estamos viendo muchos relictos que están dispersos, algunos en todo el pueblo, en toda la ciudad, digamos, como acá se observan en las imágenes, que son realmente abrumadoras en la cantidad, ¿no es cierto? Este término lo voy a repetir. Acá tenemos la base de una casa, por ejemplo, después vamos a tener los patios, cantidad otra vez de relictos, y esto se repite, se repite y se repite. En esa figura donde había un niño, que es mi hijo, es si podemos volver un poquito, es una foto ahí está, de la década del 90, 95, mi pibe tenía entonces 10 años, vemos trozos de asperón realmente impresionantes. Yo debo decir que lamento que todo esto en la actualidad ya no existe. En la siguiente foto vamos a ver unos galpones que era de un taller de la familia Fuchs-Staller. Está mi señora en la vista ahí a la izquierda. También vemos todo el basamento, las piedras, fundamentalmente en este caso de asperón, que sirvieron de base a la construcción de este importante galpón taller, ¿no es cierto? Bueno, esto se repite, esto es del otro costado del mismo lugar, y esto se repite hasta el cansancio. Lo que yo me animó a hacer esta presentación es justamente cerrar un ciclo de investigaciones, no en forma definitiva, sino los efectos del anuncio, para que nuestra querida provincia de Misiones, a través de sus autoridades, tome cartas en el asunto. Acá vemos el basamento del cerco perimetral de la Escuela 13, una enorme escuela primaria, y todo su perímetro está hecho con estas piedras de las ruinas. Así que la idea es que no se siga, esta es una piedra que no es ni asperón, ni Itacurubí, es de otro tipo, que también se usó en esta reducción porque abunda acá en la región. La tomé especialmente por esas características. Y acá estamos viendo, por ejemplo, la fuente de agua, es un agua potable que estuvo desde siempre ahí, que la usaron los colonos que vinieron a partir del principio del siglo XX, y que la tomé a cierta distancia. Después, si podemos, vamos a acercar la fotografía, donde están 3 salidas, ¿no es cierto?, que originalmente se correspondían a querubines, ¿no es cierto?, que ya no están, que desaparecieron, y nos faltó un creativo de los principios del siglo XX, ¿no es cierto?, que le estampó su firma ahí poniendo el año 1926. Lo que hizo fue, digamos, lijar la piedra asperón, que no la puso él ahí, y le puso ese año como si fuera una firma de un moderno graffiti, digamos. Pero obviamente esa piedra no es del siglo XX, esa piedra no trabajaron los colonos en esos años, no se dedicaban a eso. Así que es una muestra de cómo esto felizmente se conserva, pero hay muchísimas otras cosas que lamentablemente no se conservan. Acá estamos viendo un edificio que corresponde a una empresa que no está en funcionamiento hace más de 20 años. No sé a quién corresponde la propiedad en la actualidad, pero vemos en toda la base, ahí sí vemos a Perón e Itacurubí. Este es un lugar que bien podría ser un futuro centro de interpretación con muy poca inversión. Vamos a la siguiente. Esta es, digamos, la fábrica, que originalmente era de cigarrillos, después pasó a ser por un emprendimiento de un ingeniero misionero, el negro Perier, cigarrillos de lechuga y demás, pero eso no prosperó. Vemos en toda la base de toda la enorme fábrica mucho asperón y un poquito de Itacurubí. Evidentemente, esta cantidad de basamento no puede ser trasladado, no pudo haber sido trasladado a principios del siglo XX, porque yo recuerdo charlas con gente que eran de la empresa Ford, por ejemplo, la Chevrolet. Los camioncitos de la década del 20 no llevaban más de 1.500 kilos, o sea,
no se puede transportar tamaña cantidad de elementos reduccionales, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. Es imposible que la hayan traído de otro lugar. Por eso, si podemos volver al principio, bien al principio, quiero ver que nos ocupamos también, un poquito después, donde está la foto esa del puesto, encontramos también, quiero comentar, un puesto ganadero. O sea, los restos de un puesto ganadero. Está el sótano y están, después, esta es la parte del sótano, del puesto ganadero, que esto está camino al arroyo Mártires, ¿no es cierto?, sobre la margen izquierda, y también están los restos de los muros del puesto. Después lo vamos a ver en todo caso, esto no, esto corresponde al basamento de la iglesia. Después lo vemos. Vamos a tener tiempo. Seguimos pasando las imágenes mientras yo sigo comentando. Como le decía al principio, ¿por qué el arroyo Mártires nos va a contar una historia? Porque su caudal de agua, que es permanente, con su afluente el Tigre, bañan toda esta región, y es allí donde se pudo llevar a cabo ese emprendimiento de tener 17.000 cabezas de ganado y tener cañaverales. Acá, me detengo un ratito acá. Esto que yo pude tomar la foto, estaba en el patio de la iglesia un día de la fiesta patronal, que es Santa Rosa, el 30 de agosto, y cuando volví a los 15 días para poder empezar a mirarla con más detenimiento, ya no estaba. O sea, tardó 15 días en desaparecer. Y así me ha pasado con una serie de cosas. No tuvimos el apoyo de las autoridades de aquel tiempo, de la década del 90, que no vale la pena ni siquiera nombrarlos. Es peor de lo que cuento, pero no viene al caso. Y no se pudieron conservar muchas cosas. Entonces, la idea de lanzar, como yo le decía a Carlos Vaquero, lanzar el sapo al agua de una vez, es para que se tomen riendas en el asunto y se preserve lo que hasta ahora está. Hay muchísimos relictos en el pueblo, en la base de la iglesia, en las casas, en algunas esquinas. Me hizo acordar, si podemos, después vamos a ver eso, me hizo acordar a San Carlos, por ejemplo, donde en las esquinas de la iglesia, en la base de las casas, son todas de las piedras grafíticas. Acá estamos volviendo un poquito acá. Discúlpeme el mal hilado de la exposición, pero por ejemplo esto es camino a lo que yo le decía, al arroyo Mártires, y acá está lo que yo llamaría un yacimiento de asperón. Esta piedra que está acá es un asperón que surgió después de que unas máquinas hicieron un perfilado de la ruta. Seguimos avanzando. Acá tenemos otros restos. Seguimos avanzando. Acá pongo mis pies y el fotógrafo le dice tomar las piedras que están debajo. Esto es todo asperón. Este es un yacimiento de asperón que está camino al arroyo Mártires. Después de esto, seguimos avanzando. Acá está, lo que le decía hace un rato. Esta es la base del puesto ganadero que está a 50 metros del arroyo Mártires. Seguimos. Esta es otra parte del puesto. Seguimos. Perdón, Juan Manuel, al equipo técnico, la imagen está congelada en una sola foto a lo que estamos viendo. No está avanzando la proyección. En este momento eso. Lamento mucho. Bueno, le voy contando y después Sí, claro. Avancemos nomás y van a solucionar. Recupera nuestro amigo acá el técnico. O sea, de lo que yo estoy muy contento es que, por ejemplo, creo que es el único caso donde hay, digamos, completa la base de un puesto ganadero. ¿Se ve ahora? Esta es la base de las paredes del puesto ahora ganadero. Ahora sí, perfecto. Seguimos adelante, no para atrás. Esta es la base del puesto. Felizmente, este es el sótano de la casa, digamos, que ahora tiene más pasto que en la foto vieja. O sea, felizmente los propietarios de este centro ganadero, o sea, en la misma explotación que en la época jesuítica, no han destruido esto.
o sea, no han intentado rellenar ni cosa por el estilo. Así que yo les agradezco profundamente. Así que acá digamos, con delimitar, volvemos para atrás, con delimitar una superficie de 100 metros por 50, recuperamos este puesto, que para mí es realmente una conquista, ¿no es cierto? Recuperar un puesto ganadero casi íntegro en su base, ¿no es cierto? No seamos demasiado pedigüeños. Quizá vamos a encontrar cuando usted venga por acá, vaquero, con el amigo isabelino, nos vamos a correr hasta Loreto, que está ahí cerquita nomás, y vamos a encontrar construcciones un poco más completas en el área agrícola de la vieja reducción de Loreto. Pero por ahora esto es lo mejor que hemos encontrado hasta el día de hoy. Bueno, no sé si se sigue más o menos esta desordenada exposición. Perfectamente. Bueno, después, por supuesto, me topé con el inconveniente permanente, ¿no es cierto?, de que yo estaba buscando mártires y me encontraba con Bonpland. Yo me imagino que algún otro estudioso que siguió el mismo camino que yo y seguramente habrá desistido. Yo como si una de las características que tengo es ser cabeza dura, bueno, seguí insistiendo y me fui muniendo de las pruebas que, como les decía al principio, ahora ya son abrumadoras, ¿no es cierto? Y bueno, me convencí nomás de que no se puede trasladar toda la base de un pueblo. Usted puede trasladar la techumbre, puede trasladar algunas piedras, puede trasladar algunas imágenes, pero no puede trasladar toda la base de un pueblo. Y acá toda la base del pueblo es una base reduccional, evidentemente. Y para no hacerla muy larga, porque no sé cómo estoy de horario, pero por ahí nos está corriendo el tiempo, y para dejar lugar a otras cosas también, cito una cosa que me ayudó mucho en mis investigaciones, un trabajo a los 70 años de Bonpland que hizo don Lucas Braulio Areco, el histórico Lucas Braulio Areco, autor de la canción oficial de Misiones, entre otras cosas, que cuando él estuvo ahí en la década del 30, se encontró con que aparecía acá tanto en un boliche de la zona, una especie de churrasquería, pone él, pero sería uno de esos boliches de aquel tiempo, aparecía un indio conocido como Apereá. Dice, quien interpretaba una pieza de ese nombre, o sea, Apereá, y otra muy conocida, si está Isabelino por ahí, la va a reconocer enseguida, Mamá Cumandá, con la particularidad que lo hacía moviendo su viejo violín sin mover el arco. Para mí es también la primera vez que escucho esto. Es una manera evidentemente propia de los guaraníes de hacerlo. Y dice que él ejercitaba su talento musical por lo que consumía, dice, y desaparecía entre la humareda como si fuera el personaje de un sueño. Después nos enteramos, por andar recorriendo por ahí, que hay un pueblo en guaraní en la región, pasando el Mártires, que está ahí desde la noche de los tiempos. Eso vamos a recorrer seguramente oportunamente cuando ustedes vengan por acá. También ayer justamente estuve conversando con un amigo empresario que está originado en la zona del anterior Mártires, en la zona del Cerro Mártires, que su papá, que era brasileño, le comentaba que también habían indios guaraníes en la zona de la vieja reducción, o sea, el primer asentamiento de Mártires. Cosa que es común, ¿no es cierto?, que algunos permanecieran en los alrededores de las viejas reducciones. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, muy sonado para quienes estudiamos Historia Nacional, el caso de nuestro granadero Chepollá, Miguel Chepollá, el famoso trompa de órdenes de San Martín, que nació a los costados de Santa María de la Mayor, según documenta también
nuestro inefable Furlock y todos sus seguidores. Así que era común que algunos permanecieran a los costados de las reducciones y otros fueran a las ciudades. En general, ninguno volvió al monte, como decía por ahí una vieja teoría que ya está totalmente desactualizada. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Carlos. Está bien, te quedan 15 minutos. Me quedan 15 minutos. Bueno. Sí, para dar tiempo a las preguntas. Está bien, está bien. Bueno, entonces a los efectos ilustrativos después seguimos mirando las imágenes de los arroyos, estos que bañan suficientemente esta zona de Bonpland, que es Tierra Roja, que cuando se hizo la mensura, la nueva mensura de 1894, también se opinaba sobre que eran buenas tierras. Una breve referencia de que tuvo que haber sido en esta nueva ubicación, un episodio que se da en 1760, que es en ese año andaba don Pedro de Ceballos por la reducción de San Francisco de Borja y estaba haciendo una campaña como para juntar guerreros y demás, anticipando la futura recuperación, una de las tantas, ¿no es cierto?, de la colonia del Sacramento. Y para atenderlos decidieron los jesuitas, seguramente a pedido, converger sobre San Francisco de Borja y homenajear a don Pedro de Ceballos, y concurrieron músicos de Trinidad, de Mártires y de Santo Tomé, de las tres reducciones. Estamos hablando menos de 10 años antes de la expulsión. Bueno, concurrieron unos 69 niños de esta reducción, y en total eran 170 músicos de las tres reducciones. Recordemos que para entonces Mártires ya producía arpas, por eso hablamos de la arpería de Mártires. Bueno, todo eso me reafirma en que ya no estaban allá en el cerro de poca agua, sino que ya estaban en una zona más tranquila y de mayor producción. Si bien allá estaban más desprotegidos con respecto a los bandeirantes, por eso mismo también se vienen y se recuestan sobre esta zona más cercana al Paraná, como quien dice, arrimándose al fogón, ¿cierto?, a la protección que en ese entonces significaba Asunción. Bueno, sería bueno relatar, por ejemplo, algunos detalles de esta participación musical y representativa, diciendo de que de esas tres localidades, de Trinidad, de Mártires y de Santo Tomé, las dos bandas de música eran respectivamente la de Mártires y la de Santo Tomé. Hicieron representaciones que duraron varios días, no voy a entrar en muchos detalles, pero que dejaron con la boca abierta a los españoles y al propio Pedro de Ceballos. Y también cantaban, por ejemplo, cosas que voy a relatar así rápidamente, como versos que decían: y pues que ha dado la España tan grandes reyes del cielo, todos digan, todos griten con voces y con esfuerzo: viva el rey, viva la reina, viva España con sus reinos, viva la reina María, viva el rey Carlos III. Pobrecillos, este mismo Carlos III que iba a expulsar a los jesuitas 7 años después. Así que de poco le sirvió hacerle tanta gracia, digamos. Bueno, hago una breve referencia para ir finalizando mi exposición. Después, en todo caso, repasamos un poco las imágenes y vamos a las preguntas, para simplemente recordar a algunos padres muy importantes que pasaron por esta nueva Mártires. Y podemos decir que
esta Mártires que vino después de 1704, que fue un año de muchas mudanzas, esto tenemos que tener en cuenta. También en 1704, y ayer lo charlamos un ratito con Vaquero, se había mudado San Cosme y Damián directamente de Brasil, hablando mal, ¿no es cierto?, a Candelaria directamente, a compartir el lugar, no las doctrinas, pero sí el lugar. Al poco tiempo se mudaría una legua al este. 1704 también es un año de donde 4.000 guaraníes van prácticamente de los 30 pueblos a participar de la recuperación de Colonia del Sacramento, una de las tantas, como decía hoy hace un rato. Hay un libro editado en Alemania que hemos leído y que justamente detalla esta situación. Diremos entonces que seguidamente, desde 1713 a 1718, estuvieron en Mártires los padres Francisco Rivera y Bartolomé Blende, cuando tenían 700 familias allí. Le siguieron luego Lorenzo Dafe, José Astorga, en 1732 Jacobo Valtusen, Diego Hurtado. Y acá aparece en 1742 uno muy famoso. Están Gregorio Halfe y Segismundo Aperger. Segismundo Aperger, un científico, médico, naturalista, que es el único caso, o uno de los pocos casos, que al momento de la expulsión no fue llevado. No fue expulsado, se le respetó por la edad que tenía, estaba cerca de los 80 años y estaba viviendo en Apóstoles. Es uno de los pocos que fue respetado y falleció allí en Apóstoles. Después, al momento de la expulsión, estaba Boterre, Marimón, Villavier. Y así. Hay una breve síntesis de que en 1702, antes de la última mudanza, tenía 2.124 almas. Ya después, en la nueva situación, esta que estamos intentando defender, estaba en 3.665 habitantes, en 1750 estaban 3.058, y al momento de la expulsión eran solo 1.882. Ya, como dijimos, para 1784 había bajado a 937 almas. Última síntesis de la producción. Al momento de la expulsión tenía Mártires yerbales, algodonales, campos frutales y cañaverales. Esto de los cañaverales no es un detalle menor, porque hemos sabido en otras lecturas y hemos compartido este conocimiento con el veterinario emérito del Brasil, hace el año 2007 por ahí, que en tiempo de los jesuitas ellos terminaban la alimentación del ganado vacuno con los desechos de la caña de azúcar, lo cual le daba algunas características de mejora en la carne y sobre todo en la blandura de la carne bovina. Acá tengo un libro que me surgió el amigo Milton Tiago de Melo, que es el veterinario emérito de Brasil ya fallecido, a su vez el padre de un coronel que trabajaba en el archivo histórico del ejército en Río de Janeiro, a quien también tuvimos contacto con él por investigaciones referidas a Andrés Guacurari. Entonces, finalizando, decimos que tenían 4 estancias, la San Jerónimo, la Santa María, la San Gabriel y la San Miguel, con esa cantidad de ganado que hemos comentado, y que habían puestos como San Jerónimo y Santa María, que uno de ellos hemos visto, ¿no es cierto?, sus restos, y que albergaban en total esa cantidad de ganado que hemos expuesto. Como corolario final de este trabajo y en homenaje justamente a los jesuitas, como nos regala en su oda Salinas Fray Luis de León, quiero decir, en homenaje a ellos, está en las manos del hombre embellecer todo lo que ama y divinizar todo lo que hace. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo primero, antes de pasar a las preguntas, que hay muchos comentarios, quiero hacer una reflexión personal
y una institucional. La primera, desde lo personal, quienes a través de la pasión, el corazón de tantos años nos hemos dedicado a la investigación, primero de una manera seria, después involucrándonos o insertándonos dentro de un ambiente académico de que tratamos de surfear de alguna manera. Sabemos lo que representa llegar a una etapa donde uno tiene que agarrar y poner sobre la mesa ha sido el fruto de trabajo de tantos años. Y decir, bueno, llega el momento de instalarlo en el ambiente que corresponde para que esto forme parte de un debate, de un intercambio, de una consideración, de una puesta en valor, de acciones gubernamentales para la preservación, etc. Así que desde ese lugar quiero que reciba mi solidaridad, mis felicitaciones por haber llegado a esta etapa. Y en la segunda, desde lo institucional, felicitarlo por el trabajo, por el animarse, porque desde lo personal uno por ahí hace cosas con pasión, pero desde lo institucional, o al entrar en un ambiente académico, uno tiene que sostener lo que dice, y me parece magnífico el esfuerzo de tantos años, ponerlo al alcance de todo el mundo, someterlo a las consideraciones y decir, señores, este es mi trabajo, señores, esto es lo que yo pienso, quien piense lo contrario está abierta a la conversación, al debate o al intercambio o lo que fuera, o a las consideraciones, o a demostrar otras corrientes de pensamiento. Pero me parece de un extraordinario valor el trabajo, me parece de una extraordinaria valentía el agarrar y someterlo al juicio académico, al juicio investigativo, para que lo consideremos entre todos y llevemos adelante los procesos de investigación. Institucionalmente, nuestras gracias y felicitaciones. Vamos a dar paso a las preguntas de la gente que han pedido la palabra. El primero que pidió la palabra fue Robert Jackson. Robert, si está por ahí. Sí, aquí estoy. Pues muy interesante la presentación. Digo que la evidencia documental, cartográfico y arqueológico sobre el sitio sobre Cerro indica que no fue trasladado en los años 1730. Podemos seguir eso en el foro de debate, pero hay bastante evidencia que muestra que no fue trasladado. Ese es mi punto de vista y mi interpretación basado en la evidencia. Gracias. Correcto. María Alejandra Smith. Sí, coincido con el comentario del doctor Robert Jackson y aporto, digamos, para el debate, hacer conocer un trabajo de investigación arqueológica que se realizó en el año 2018 por la doctora Victoria Roca, la doctora Lorena Salvatelli y Mónica Leiría, sobre exactamente el sitio de Mártires, sobre muchas de las fotos que ha presentado el investigador, resultando, digamos, en una aproximación diferente a la que plantea el señor Sureda, analizando los vestigios de esta materialidad existente en Mártires. Han identificado una serie de conductos que estaría relacionado con un sistema de barbacoa, un sistema de secadero de hierba, ya que Mártires está y estuvo, o sea, tiene una continuidad histórica en la producción de la yerba mate, y estos vestigios estarían relacionados con la infraestructura desarrollada
dentro del territorio de las misiones, con el sistema productivo de yerba, y no con el asentamiento de la reducción de mártires, que como aclaró el doctor Jackson, el asentamiento de mártires se encuentra sobre el río Uruguay, en lo que es Santos Mártires del Japón. Ahí es donde se puede encontrar hoy actualmente toda la infraestructura relacionada al desarrollo urbano de mártires. Y acá estaríamos contemplando, que es un patrimonio arqueológico invaluable, un sistema de producción de yerba, digamos un secadero de yerba, y a eso se suma otro tipo de infraestructuras que están siendo analizadas y que serán analizadas próximamente en otras intervenciones arqueológicas. Gracias, María Alejandra Smith. Juan Manuel, yo pregunto lo siguiente como para organizarme en el razonamiento. El traslado corresponde a qué época, cuántos traslados y de qué año, digamos, como para seguir el razonamiento. Digamos, es taxativo lo de Furlong. Y ahí me sirve la foto que está ahora expuesta, que esta foto es de la década del 90, la tomamos familiarmente. Y habla de que mudóse en 1704, de allá de arriba, de Mártires Brete, del Cerro Mártir, unos 50 kilómetros al norte, sobre una alta lomada que estamos viendo ahí donde se ven las construcciones, y a la falda de la serranía. Para poder observar eso, hay que tomar el camino que va hacia el arroyo Mártires, descender y luego ascender una colina muy pronunciada, aproximadamente unos 6 o 7 kilómetros, y a partir de ahí, donde yo estimo que tiene que haber habido un puesto, como le decían los guaraníes, un bichadero, porque hay unos relictos que así lo indican, de protección de la reducción, ¿no es cierto? La descripción es muy precisa, y dice: sobre una alta lomada, que es la que estamos viendo, donde está esa construcción que en aquel tiempo se veía. Ya voy a mostrar una foto nueva, que gracias a que tenemos en Misiones un Ministerio de Ecología, como han plantado muchos árboles, ahora ya no se ven esas construcciones. Por eso podemos comparar inclusive las dos fotos, la actual y esta que es de la década del 90, y como que la abraza, que la tiene en su falda, la serranía. Esa descripción yo la tuve que descubrir buscando en los alrededores, ¿no es cierto?, para que se ajustara la geografía descripta, ¿no es cierto?, a esa descripción hecha con mucha precisión por parte de Furlong, que entiendo que es fruto de lecturas, ¿no es cierto?, de documentación de primera agua. Luego, también en un trabajo contestando lo mismo, ¿no es cierto?, de por qué me animé a adjudicarle este nombre a lo que ahora se llama Bonpland. Es un trabajo en el centenario de Bonpland, que lo hace la profesora historiadora Graciela Cambas, cuando informa que se le dio el nombre de colonia Bonpland a una zona que siempre se la conocía como Mártires. O sea, fue un indicador también muy claro desde la historia que no le era extraño ese nombre a esa región. Así que continué mi tarea
¿no es cierto?, en función de los datos de Furlong, con este apoyo histórico de Graciela, y entiendo que está ahí, o sea, no sé por qué, digamos, se niega no entiendo, por qué se niega el traslado de una reducción cuando era, como dije anteriormente, bastante común, más allá de la importancia, ¿no es cierto?, de Mártires Brete, de Mártires allá en el cerro, que la cual hay incluso una maqueta construida para el año 92 que se hizo en Posadas y que se expuso en España con motivo de los 500 años. O sea, una cosa para la otra. Sí. Juan Manuel, indudablemente, para ir redondeando porque llegamos al tiempo, indudablemente el debate y las distintas corrientes de opinión es lo que fortalecen las conclusiones llegado el momento. Esto lo que hace es abrir un proceso de investigación, de oposición a las teorías o a las creencias que cada cual tenga, cómo funciona dentro del ambiente académico, y el tiempo terminará dando la razón o depurando las ideas de quién fue, o cuál es la corriente de pensamiento o la teoría que prima. Indudablemente, más allá de esto, vuelvo a felicitarlo por la decisión de animarse a presentar y decir, estas son mis conclusiones de investigación de tantos años. Ha sido un gusto que nos acompañe. Quedan algunas preguntas por ahí dando vuelta en el chat y los que nos llegan por las redes.